Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hoy vamos a hablar sobre el tema aborrecido por sus hermanos. La lectura está en Génesis 37, del 1 al 11, y nos dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiero repetir el tema del devocional de hoy: aborrecido por sus hermanos. Y cuando vemos la lectura de la razón por la que los otros 11 hermanos aborrecían a Jacob, uno puede partir ligeramente y decir: era porque José tenía sueño, y cuando Dios te da sueño, los demás te aborrecen. Un momento, antes de llegar ahí, vamos a ver cuidadosamente lo que dice la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, y cuando uno lee la Biblia, debe leerla con cierta delicadeza, con cierto cuidado, con cierta reverencia. Uno no adelantarse a conclusiones, sino de hecho antes de leer la Biblia, yo aconsejo siempre tomar un tiempito para orar, para rogar al Espíritu Santo que revele lo que Él quiso comunicar en aquel momento y lo que Él quiere comunicarme a mí hoy por medio de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el intérprete autorizado de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Miren, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos tratando de entender lo que Dios revela de sí mismo a nosotros y lo que Él está revelando de nosotros mismos, porque la Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso. Entonces le voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres un científico y estás mirando a través de un microscopio una célula pequeña. Yo te hago una pregunta. Tú estudias la célula, la ves con el microscopio y entiendes muchas cosas de la célula. Imagínate además que tú fuiste quien creaste la célula. Tú conoces todo, como dice el Salmo 139, que Dios de nosotros conoce aún nuestros pensamientos, que desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre ya Él nos conoció, que nuestro embrión vieron sus ojos, dice el Salmo 139. Cuando tú no eras más que un embrioncito, la Biblia dice que tú viste a Dios en el vientre de su madre. Tú y Dios tuvieron una conversación. Y por eso hay gente que vienen marcados desde el vientre de su madre, tienen propósito del vientre de su madre, ¿ok? Pero ¿por qué le doy esta comparación? Porque el Creador entiende todo de nosotros, pero nosotros, como que la célula trate de entender al ser humano que lo observa detrás del microscopio, es imposible. Entonces, eso le pasa al hombre cuando quiere entender a Dios y su propósito. No hay forma. Dios es demasiado grande. Nosotros somos una cosa ínfima y Él es una cosa demasiado grande que sobrepasa todo. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de la revelación de su palabra, porque en la palabra de Dios encontramos los atributos de Dios, que dice que Él es santo, que Él es justo. Jehová es justo y ama la justicia, dice el Salmo 11. El hombre recto mirará su rostro. Y pregunta en otro salmo: ¿quién entrará? Dice: limpio de mano y puro de corazón. Y así uno va entendiendo que Dios es limpio, que es puro, que es santo, que es justo, que Él ama la justicia, que Él no hace acepción de persona. Y cualquier cosa que se desvíe de los atributos de Él, ya sabemos que no es de Dios, sino que es de Satanás. ¿Entiendes?
Entonces, por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, porque el ejemplo que Él mandó aquí a la tierra es Jesús. Por eso hay gente a veces que van a la iglesia y se ponen a mirar a un hermano, se ponen a mirar y miren, se desvían, porque el ejemplo que tenemos que seguir no es hombre, es a Cristo, Él es nuestro modelo. Volviendo a la historia de hoy, cuando el Señor nos revela fallas en una familia como la de José, uno tiene que también ver cuáles heridas he causado yo en mi familia, porque aquí lo primero que vemos es que dice la Biblia que este muchacho habitaba con las hijas de Bilha y Silpa. ¿Dónde estaba su mamá? Su mamá había fallecido, Raquel, la esposa predilecta de José, había muerto. Y ahora él estaba con dos madrastras. ¿Ok? No con Lea, que era su tía realmente, sino con dos madrastras. Aquí vemos que ella Lea como que dijo, no, pero como él era de los favoritos, pues estaba en vez de estar con su propia tía. Este hombre tenía 4 esposas. Y cuando uno lee la historia de Jacob, ahí hubo un problema tan grave que uno de sus propios hijos, Rubén, se acostó con una de sus esposas. Y esto habla de que aunque un hombre en la Biblia tenga 2, 3, ese no es el plan de Dios. Cuando uno lee la historia de David, por ejemplo, en 2 de Samuel, uno ve que después que David tuvo paz, dice, David tomó muchas concubinas. Y la Biblia dice que el rey no debe tener ni muchos caballos ni muchas esposas. Y ese mal lo hizo David y lo hizo Salomón. Y terminaron mal. Porque David no se paró con toda esa esposa. Después le quitó la esposa al otro y a Urías y lo mató. Y ya usted sabe todo el desastre que vino sobre el rey David. Entonces, cuando la Biblia nos habla de gente que se apartan del diseño original de Dios, también habla todas las consecuencias. Este fue el caso de Jacob. 4 esposas, muchos problemas. A Dios, Adán le dio una sola esposa. Y uno dice, bueno, pero que esto, que aquello. Ahí están las consecuencias. Lo otro que vemos es que él no se condujo adecuadamente con sus hijos al mostrar una marcada preferencia sobre José. Porque él era el hijo de mi esposa amada. Bueno, y entonces luego le hace un manto de colores que habla de primacía sobre los otros hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántos hijos han sido heridos por la forma en que los padres nos hemos conducido y por el favoritismo que mencionamos? Entonces vemos acá, y lo otro que vemos es que Jacob dice que informaba del mal comportamiento. José, es decir, José también tenía una especie de inmadurez, ¿ok? Que se ponía como un chismosito entre el papá y los hermanos, y ahí hubo muchos malos manejos, y nosotros observamos esto. Y le tenemos que decir al Espíritu Santo, enséñame a conducirme correctamente como padre, como hijo, como hermano. Luego dice el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces ya le aborrecían. Ahora cuando este muchacho tiene este sueño, dice que le aborrecen más. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, es decir, sus sueños y sus palabras. No solo por el favoritismo que mostraba su papá, sino que ahora el muchacho tiene un sueño y el muchacho es, digamos, inmaduro, indelicado en la forma que comunica ese sueño a los hermanos. Y déjenme hablarle algo de los sueños. Ese sueño de Jacob, de José, era real, venía de Dios y hablaba del destino, del propósito que Dios tenía. Pero 2 cosas que le quiero decir. Una es que Dios muchas veces nos da un sueño, un propósito y lo revela a nosotros. Pero entre el sueño y la realización de ese sueño, de esa promesa, hay una cosa que le llaman el proceso. Es decir, entre Egipto y la tierra prometida hay una cosa que se llama el desierto. Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto 40 años para procesarlo. Al final él cumplió su propósito. ¿Y qué quiere decir? Que hay mucha gente que se enfoca en nada más. Mira, que Dios te dijo. Ajá, ¿y qué más te dijo Dios sobre el proceso que venía? ¿Y qué te dijo Dios? Y hay gente que nunca logran alcanzar los propósitos en Dios porque se deleitan en lo que Dios me dijo y no se deleitan en la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra
en versículos, por ejemplo, como Juan 15:7, que dice, si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Qué quiere decir? Dios no anda respondiendo todas las oraciones, Dios no anda cumpliendo todos los sueños, aún te lo haya dicho, si tú no permaneces en la palabra de Dios. Mire, otra lectura que le quiero recomendar está en Primera de Juan 3, 22 al 24, que dice, cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Usted ve, cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir porque guardamos su mandamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que Dios le da un sueño, una revelación, un propósito, como Salomón, pero se apartan, pero quieren hacer su voluntad. ¿Ok? Y pueden haber personas que hasta tienen dones y talentos. Pero yo le quiero recomendar también que usted se lea Gálatas 5, del 16 al 25, que hablan de los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Es decir, la Biblia dice, si usted tiene alguna de esas cosas, usted está en la carne. Usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y dice, pero el fruto del Espíritu, es decir, la evidencia que el Espíritu de Dios está en ti es que tú te conduces en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se impresiona cuando ven a alguien que tiene dones, grandes dones. A mí eso no me impresiona. A mí lo que me impresiona son los frutos del Espíritu. Cuando una persona se conduce en eso que dice gozo, paz, amor, paciencia, esa gente son las que a mí me impresionan, porque los dones son regalos inmerecidos. A mí lo que me impresiona son realmente el fruto del Espíritu, no los dones, ¿ok? Y en cuanto a los sueños, les quiero decir algo más. Muchas personas se impresionan mucho porque, ay, Dios me dio un sueño, mira, tuve una revelación, el profeta me dijo tal cosa. Déjame decirte algo. La relación más completa y más perfecta de Dios es su palabra. Mucha gente que están inventando para ver lo que Dios... Lee la Biblia. Léete la Biblia, mi hijo, mi hija. Mira, por ejemplo, los proverbios tienen 31. Hoy estamos a coma 18. Léase Proverbio 18. Léase el Salmo número 18. Cada día te lee un salmo. Léete Mateo para que entiendas las enseñanzas que dejó Cristo. Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Léete desde Génesis para que entienda cómo Dios instruye, forma y educa a las familias. Léete los 5 primeros libros para que entienda la ley de Dios, Levítico, Deuteronomio. Luego léete sobre reyes y crónicas para que vea cómo los reyes erraron y no repitamos esos mismos errores. Conoce la palabra de Dios. Y por último, el Espíritu Santo. Habitemos en armonía con el Espíritu Santo, que Él es el que revela la palabra, porque si no vamos a tener letras sin espíritu y eso mata, nos volvemos arrogantes y sin fruto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué le he hablado? En resumen, de un hombre llamado José, Jacob, que no se condujo correctamente, mostró preferencia y causó herida en su familia, de un muchacho llamado José, que tenía sueños de Dios, tenía un propósito, pero que tal vez no tuvo tacto al comunicar eso a sus hermanos. Y tenemos que tener ese cuidado, ¿ok? Vemos que Dios le dio una promesa a Abraham, pero Abraham después se equivocó y Sara se equivocó y se acostaron y vino y se produjo Ismael y él habló mentira. Y a nosotros nos pasan todo eso en el proceso de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces todo esto está para enseñarnos. ¿Ok? Yo quiero repetir, léase siempre el libro de Proverbios, el capítulo, porque ese libro enseña mucho y le va a evitar a usted muchos errores y muchas malas decisiones. Bien, dice también el verso 9, perdón. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí.
y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Lo otro es que Jacob sabía que ese muchacho tenía un propósito. Y dice, su padre meditaba en esto. Aunque lo reprendió, sabía que Dios estaba diciendo algo. Que el Señor nos ayude a ser prudente, a mantener la humildad, la sensibilidad, a ser delicados, cuidadosos con las cosas que Dios nos revela. Tener tacto, rogarle a Dios por tacto, por sabiduría. ¿Ok? Y como Padre, que el Señor nos ayude a ser justos. Así que el Señor te bendiga y te guarde en esta hermosa mañana. Señor, oro por cada familia, por cada padre, por cada hermano. Ruego que tú estés borrando toda herida, Señor, todo daño que como padre hayamos causado. Señor, todo daño que como hermanos hayamos causado. Señor, bendice las familias de la tierra. Y ayúdanos a serte fiel en todo. Ayúdanos a amar tu palabra, a buscar la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, y a cumplir nuestro propósito, no como lo hizo Moisés al principio cuando mató a un egipcio, sino buscarte en medio del desierto, allí en la zarza, y escuchar tu voz, Señor, y ser obediente a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.